periodismo investigativo. Doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño, a usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, tenemos la pésima noticia de un brote de aftosa que ha sido detectado sin lugar a duda ninguna aquí, en las vecindades de la Sabana de Bogotá, en Sogamoso. Y entonces eso supone, o eso significa que hay aftosa en muchos lugares, y a Colombia la sacaron de la lista de países libres de aftosa. Usted que conoce y maneja la materia, explíquenos por qué ocurrió esto y cuál es el costo para el país de esta noticia que estamos dando. Pues es una noticia nuevamente lamentable, ¿no? Ya lo habíamos dicho, más de 20 años que a través del Fondo Nacional del Ganado hicimos un trabajo riguroso técnicamente y por supuesto logramos erradicar durante el periodo del presidente Uribe una enfermedad que es casi que la carta de presentación para que países como el nuestro, que tienen vocación ganadera y que tienen capacidad y oferta exportadora, puedan estar en los mercados internacionales. Pero ya la historia no la conocemos, ¿no? La oposición tan férrea que hice precisamente es para evitar que el gobierno hiciera de la propiedad rural pues un bien prácticamente mostrenco. Terminamos en esa pelea y aquí el ministro Iragorri con desfachatez terminó arrebatándole el Fondo Nacional del Ganado Fedegan y luego vino la tragedia de los focos que ya conoció el país, ¿no? En esa época, en ese entonces, varios focos en diferentes lugares. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de haber hecho un proceso de vacunación defectuoso. Hoy, por ejemplo, estamos registrando que al parecer el ministerio con el ICA terminó vacunando más de 26 millones de cabezas, cuando el censo del DANE y por supuesto las vacunaciones que hizo Fedegan daban cuenta de un hato no mayor de 21.600.000 animales, es decir, creció el hato en 5 millones de animales. El ministerio tres ciclos asumió esa responsabilidad y eso no es verdad. Mire, el trabajo que alcanzamos a hacer en el curso de estas últimas semanas, con la información ya disponible que el gobierno del presidente Duque, a través de del ministro de Agricultura, el doctor Valencia, y por supuesto de la directora del ICA nos suministró, pues empezamos a encontrar unas inconsistencias en la información que dio el ministerio terrible. Mire, no solamente en cuanto a la cantidad, municipios que crecieron en más de un 500% en su hato ganadero. Hay más terneros que vacas, es decir, vacas que paren mellizos y 3 veces al año. En la situación etaria lo mismo, es una locura de información, la cosa más terrible. Por consiguiente, esas vacunaciones quedaron mal hechas y cuando quedan mal hechas, el nivel de protección viral se baja. Y la aftosa es un virus, yo lo expliqué en ese entonces y creo que el ejemplo sirve. Si un niño que tiene sarampión va a la casa donde hay otros niños que están bien vacunados de sarampión, no se les pega, simplemente puede jugar tranquilo con sus amiguitos de la cuadra y no pasa nada. Pero si en la casa donde va el niño con sarampión no han vacunado o el nivel de protección de la vacuna de sarampión es muy baja, pues le pega el sarampión a los niñitos. Eso pasó exactamente en Colombia. Las vacunaciones no fueron bien hechas, no tuvieron el rigor técnico, el equipo que estuvo al frente de eso fue un equipo politizado, y eso terminó por arruinar los esfuerzos de más de 20 años de esfuerzo que de contera le digo, ¿no? Esto nos costó a través del Fondo Nacional del Ganado cerca de $1 billón.
fuera de los recursos que hubo que poner por parte de los ganaderos para comprar la vacuna y fuera de los recursos que tiene que poner el ICA todos los años en vigilancia epidemiológica. Por consiguiente, este chiste al país le costó más de 2 billones de pesos. Y el resultado, pues, de la irresponsabilidad e improvisación del señor Iragorri, que escribió un artículo que usted lo puede buscar en El Tiempo, que yo había dicho quién responderá, y él contestó en El Tiempo diciendo yo respondo, a ver si es capaz de responderle a los ganaderos por los daños, los perjuicios que le está ocasionando la ganadería colombiana. Doctor, doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, ¿cuál es el efecto práctico de que Colombia salga de la lista de países libres de aftosa? ¿Qué es lo que pasa? Que quedan notificados los países signatarios de los acuerdos que finalmente establecieron esta organización internacional con sede en París. Y cada país, que es el punto que estamos trabajando con el ministro Valencia, el ministro Valencia ha puesto en mayor empeño, es libre o no de cerrar del mercado. Hoy Colombia, pese a todo, por las circunstancias que también lo hemos venido advirtiendo, y usted ha sido un canal que a lo largo de todos estos años me ha permitido expresarlo. El mundo no tiene carne, es el único commodity que ha crecido en el precio, ha doblado el precio en los últimos 10 años y lo va a seguir doblando. Cuando llegué a Fedegan, doctor Fernando, el precio de la carne oscilaba entre 1.800 y 2.300 dólares la tonelada. Hoy está entre 4.700 y 5.100. ¿Qué significa ello? Que el mundo no tiene carne, está demandándolo mucho, y pese a todas las circunstancias, el año pasado cerramos con un volumen de exportación de cerca de 100 millones de dólares. ¿Qué está haciendo el ministro Valencia? Está llamando a cada uno de los países donde estamos exportando, a Egipto, a Algeria, a Jordania, al Líbano, a Rusia, a decirle a estos gobiernos, mire, esto es un brote ensogamoso, el ganado que sale y la carne que sale es carne que está en la costa Caribe. Vamos a aplicar, digamos, todos los protocolos que nos exigen en la Organización Internacional de Episodias para controlar este nuevo brote que se dio en la zona de contención. Es decir, la zona de contención es para contener la circulación viral, por consiguiente no hay nada que temer, etcétera, etcétera. En conclusión, si bien es notificado y si bien hoy en día pues obviamente tenemos una estrella negra en materia sanitaria, cada país con los que tenemos relaciones comerciales vendiéndoles carnes, depende, al analizar los documentos que le estamos mandando y los argumentos que estamos dando, muy seguramente, o por lo menos eso esperamos, pueden no cerrar los mercados. Esta es la labor que está haciendo el ministro, es una labor que hay que hacerla con mucho rigor y con una gran pedagogía para evitar que estos mercados se pierdan y obviamente con el impacto que eso tiene para la ganadería colombiana en su conjunto. Doctor José Félix Laforí, nos estábamos preguntando aquí, ¿quién corre las contingencias económicas de que en un hato ganadero aparezca aftosa? Yo tengo 40 animales y me aparece un animalito con aftosa. Si yo voy ante la autoridad, ante el ICA o ante quien corresponda y digo, tengo aftosa en mi finca, ¿qué me pasa con el hato? ¿Y quién me responde por el valor del hato? Que seguramente va a ser sacrificado, porque lo hicieron en Sogamoso y es lo primero que hacen, matar todas las reses que han estado en contacto con la res infectada. ¿Quién paga? El Estado. Por ejemplo, nosotros pagamos a través del Fondo Nacional del Ganado y las contingencias pasadas se pagaron con los recursos del Fondo Nacional del Ganado en liquidación. En este caso no va a ser diferente. Incluso antes, porque digamos estos son episodios después de haber tenido el estatus de libre con vacunación, pero usted recordará que hace 15 años o 20 años los episodios de aftosa eran mucho más frecuentes.
siempre que se aplicaba el fusil sanitario, se le indemnizaba a la persona, se le pagaba a los animales, precisamente para evitar que las personas escondan la situación. Pero además, el mensaje para los ganaderos que nos están oyendo es: no la escondan, porque esto es una enfermedad altamente contagiosa, y muy seguramente si usted lo esconde y no hay un buen manejo sanitario, una vez identificado, por lo menos con muestras externas, que los animales pueden tener aftosa por la boca y por las pezuñas, pues se le va a contagiar todo el hato y muy seguramente pues va a liquidar su hato. Usted no sé si recuerda, pero la gente mayor sí recuerda cómo eran las pandemias que había, especialmente en la sabana de Bogotá. Con aftosa eran autos que prácticamente quedaban aniquilados completos, con unas pérdidas económicas infinitas por parte de sus dueños, porque esta es una enfermedad que afecta más el hato, es decir, es una enfermedad que tiene un impacto económico muy fuerte en el ganadero y no tiene ninguna consecuencia en el consumo humano. Dicho de otra manera, usted come carne de un animal que ha estado en contacto o que ha tenido aftosa y no pasa absolutamente nada. Colombia durante los años 60, 70 consumió carnes de animales con aftosa y nunca nadie ha presentado ningún tipo de muestras clínicas como consecuencia de haber tenido este tipo de infección. Esto es una infección típicamente animal, y animal además de 4 patas. Le da a los cerdos, le da a los ovinos, pero no le da a los humanos. En consecuencia, no hay nada que temer desde el punto de vista humano, ni si se consume, ni si usted tiene, digámoslo, contacto físico con los animales enfermos. Muy bien, doctor Laforí. Entonces vamos a esperar esto como es. Y esta es una epidemia, como todas las epidemias, que es supremamente traicionera. Está en Sogamoso, pero mañana puede aparecer en cualquier lugar del Tolima, o en cualquier lugar del Huila, o en cualquier lugar del Caquetá. Eso no sigue una lógica, pues, que sea tan fácil de controlar, y por eso al país es al que sacan de la lista de los países libres de aftosa. Uno tiene que demostrar que todo el país está libre de aftosa. El señor ministro de Agricultura tendrá que librar una batalla muy grande para demostrar que el ganado está saliendo de regiones que no están contaminadas. Pero pues, si la gente tiene alternativa, tal vez tome esa otra alternativa, y el daño al hato ganadero se le presentará de todas maneras. Bueno, esperemos que esto sea solamente un brinquito que dio la epidemia hasta Sogamoso, y que no haya seguido de Sogamoso para ninguna otra parte, ¿no? Pero fíjese usted que el ministro, en la rueda de prensa que hizo el día que notificó el foco, dijo lo que vengo desde cuando se presentó los focos anteriores con el señor Iragorri, advirtiendo: aquí hay que hacer una evaluación predial. Mire, doctor Fernando, cuando nosotros manejamos la vacuna, no solamente la planeación para poder vacunar, sino después las evaluaciones de la vacuna eran tan rigurosas que, permítame y hago una breve recuento. Nosotros tenemos en ese momento 490 y tantas mil fincas. Cada finca, por parte del programador, cuando programaba su visita, analizaba el equipo técnico del Fondo Nacional del Ganado cómo había sido la evolución de ese acto. Hago el ejemplo. El doctor Londoño en Ubaté, que usted no tiene finca allá, simplemente para hacer un ejemplo, un señor Londoño, en el año 4 años atrás había vacunado 108 animales, después vacunó 109, después vacunó 114, etcétera, etcétera. Es decir, sabía exactamente cuántos animales debía de vacunar. Cuando llegaba a ese acto y encontraba una situación atípica, o porque no tenía las 109, sino 80, o por el contrario, esa persona tenía
200 animales. Los vacunaba, claro, pero reportaba. Y cuando venía la evaluación del ciclo, automáticamente nosotros mandábamos veterinarios a la finca, esa en Ubaté, y preguntábamos cómo hizo para poder tener el doble de animales. Si el doble de animales estaban justificados con guías de movilización, que también las manejábamos nosotros y también nos las quitaron, pues obviamente no tenía problema. Pero caso contrario, no tenía la guía de movilización y por consiguiente tenía 100 animales que no obedecían a la dinámica normal de nacimientos y de crecimiento de ese hato. Automáticamente lo reportábamos al ICA y había una vigilancia especial para ese hato. Imagínese usted los hatos hoy en día. Como le repito, hay municipios con incrementos de más del 500%. Entonces, aquí hay que hacer una evaluación predio a predio para poder tener no solamente un mapa de riesgos altos, medios, bajos, sino al mismo tiempo, ya no solo por áreas, sino por atos. Cada ato en el país tiene un registro único de vacunación, que así lo denominamos nosotros. Y en consecuencia uno dice, sí señor, miren, en Ubaté hay 3.000 y tantos atos, de los cuales 2.800 presentan un movimiento totalmente típico de lo que han sido la evolución en los últimos 15 o 20 ciclos. Pero estos 200 y tantos, el manejo es totalmente atípico porque estos tienen un incremento de más del 20, esto más del 40, esto más del 100, y entonces uno hace una vigilancia epidemiológica mucho más exacta. Y lo que digo es cierto, que es lo que es la angustia que tenemos todos, empezando por mí como presidente de FEDEGAN, que tantos años manejamos esto. El país no sabe cuál es el nivel de protección del hato como resultado de esto, porque evidentemente hay circulación viral, y los técnicos que llegaron del Brasil de Panaftosa dijeron que este evento es un evento derivado de los eventos anteriores, es decir, sigue habiendo circulación viral y el nivel de protección de la vacuna no ha sido lo suficientemente efectivo para aislar el virus que aún está en la zona. Doctor Laforí, ¿cuánto tiempo se demora el virus para desarrollarse hasta el momento en que presenta la bestia ya síntomas visibles? En que empieza con el problema en la lengua y con el problema en las pezuñas. ¿Cuánto tiempo ha estado el virus incubándose en esa bestia con posibilidades de que haya transmitido a otras el virus sin necesidad de que hubiera visto síntoma visible? Relativo poco tiempo, ¿no? Yo no puedo darle un dato exacto, pero en muy poco tiempo, si hay circulación en la zona de virus, al tener contacto con un animal que tenga muy baja protección viral, termina siendo afectado. Es decir, no es un virus que requiera mucho tiempo para estarse incubando. Bueno. Pero los técnicos dicen que es reflejo de lo que fue los episodios anteriores, y los episodios anteriores fueron hace más de un año. La pregunta que uno se hace, ¿ese virus dónde estuvo? Claro. ¿Estuvo en otros animales que no se desarrolló? Porque hay animales que eventualmente pudo no haberse desarrollado, pero el virus está ahí. El virus está ahí y se transmite. Y se transmite, claro, tiene un alto nivel. Este es un virus altamente contagioso. Por eso el mensaje para los ganaderos es, ojo, a la primera muestra física, externa, clínica de un animal, por favor repórtelo, porque de no reportarlo puede tener usted un problema muy grueso con su hato, porque puede terminar todo su hato infectado. Doctor José Félix Laforí, pues al señor que dijo yo respondo, hay que decirle ahora, venga y responda porque es más, este brote apareció muy cerca de la finca que él tiene en Ubaté, ¿no? Sogamoso está muy cerca. Entonces, que venga y que le responda a los ganaderos de Boyacá y a los ganaderos de Cundinamarca y a los ganaderos del país entero, porque él fue el que por capricho y por animadversión contra usted y contra FEDEGAN resolvió que lo que estaba bien se iba a hacer de otro modo, y ese otro modo fue lo que permitió la llegada del brote de fiebre aftosa a Colombia. Doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando.